Muy buenas tardes. Los saludamos en este jueves de Años Dorados, en el nombre de todo el liderazgo de nuestro ministerio, de nuestra iglesia Casa sobre la Roca, en la ciudad de Cali, y clamamos a Dios para que cada uno de ustedes que escuchan o va a escuchar esta palabra, el mensaje de Dios, esa palabra quede sembrada en su corazón y Dios permita que la lleve usted a la práctica para que dé el fruto esperado por Él en cada momento de sus vidas. Damos bienvenida a las personas que regularmente se conectan los jueves y también a aquellas personas que nos están viendo hoy por primera vez porque alguien los invitó, alguien les mandó el link. Y a propósito, si al terminar la prédica o mientras está viéndola considera que un familiar suyo o un amigo suyo debería escuchar el mensaje de Dios, por favor comparte el link. Bueno, ya estamos en la segunda prédica de Años Dorados del año 2021, el año de la visión en acción. Y como dice el pastor Darío, del cruce del siglo XXI con el 2021. Y como cada jueves tenemos un tiempo en el cual nos acompaña la alabanza para que nosotros, alabando y adorando a Dios, permitamos que el Espíritu Santo prepare nuestro corazón, prepare nuestra mente para poder recibir de Dios la verdad contenida en su palabra. Y relacionado con la prédica de hoy, recibamos su sabiduría. Entonces damos la bienvenida al Ministerio de Alabanza. Muchachos, Primera Juventud, sean ustedes bienvenidos y gracias por su compañía. Hola Años Dorados, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todas y todos a este tiempo de alabanza y de adoración. No se despeguen. El pan de vida fue quebrado por amor, tu muerte en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti. Un nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya, recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Soy nueva creación, tu amor reflejaré. Quiero ser como tú, tu ejemplo seguiré. Aleluya, recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca
día me recordará el precio de mi salvación. Aleluya, tu pacto no olvidaré. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Tan alto como el cielo está y tan profundo como el mar, así es tu amor por mí. Hasta que ante tus pies esté y mi último aliento dé, recuérdame que aún hay más. Aleluya. 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 Tu pacto no olvidaré. Gracias, Años Dorados, por conectarse, por disponerse, y ahora viene lo más importante, la palabra de nuestro Dios. Chao. Bueno, ya hemos participado de corazón, con todo nuestro ser, en este tiempo de adoración y alabanza al Señor. Como mencionaba al inicio, damos la bienvenida a todos aquellos que en este momento están conectados con nosotros, o si lo están haciendo más tarde, en horas o en días o en semanas. Le damos la bienvenida en el nombre del Ministerio de Años Dorados, del liderazgo de este ministerio, que pertenecemos a la iglesia Casa sobre la Roca en la ciudad de Cali. Y como hemos aprendido, antes de iniciar la prédica, levantamos bien alto nuestra espada y proclamamos lo que Dios, a través del pastor Ariel, nos ha enseñado en los últimos años. A la voz de 3, te invito para que repitas conmigo el estribillo. 1, 2, 3. Que la palabra de Dios es la verdad. Que todo lo que dice se hará por mí y se hará en mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Los invito a la palabra de Dios. Vamos a la carta
de Santiago, capítulo 1, versículo 5. ¿Lo leemos, iglesia? Santiago 1, 5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará sin menospreciar a nadie. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias queremos darte por ese tiempo que tú nos regalas, Señor Santo. Gracias porque nos reúnes y nos unes, Dios Santo, con tu Santo Espíritu, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, porque somos parte de tu iglesia, somos parte de tu cuerpo, Señor, y necesitamos de tu nutrición, Señor. Necesitamos de tu alimento, Señor, para poder aprender a recibir de ti directa y también a través de las otras personas, Señor. Pero también, Dios, para dar a los demás de lo que tú nos das y estar siempre en comunidad, Señor. Gracias, Dios Santo, porque sabemos que tú limpias nuestros corazones, limpias nuestras mentes para que podamos escuchar con los oídos espirituales, ver con nuestros ojos espirituales lo que tú hoy, Señor Santo, quieres hablarnos a través de tu palabra. A Satanás, al enemigo de la comunión con Dios, al enemigo de nuestra relación con el Señor, nuestro Creador, le recordamos que Jesús lo venció en la cruz y que nada puede hacer en nuestras vidas porque tenemos la protección y la provisión plena de Jesús, del Espíritu Santo y del Padre Celestial en nuestra vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, antes de leer nuevamente el versículo, como ustedes ya se dieron cuenta, la prédica tiene como título Sabiduría a través de, y unos puntos suspensivos. Entonces leamos nuevamente el versículo, por favor. Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Cuando Dios colocó en mi corazón para este mes, para esta prédica, compartir sobre sabiduría, porque necesitamos de la sabiduría de Dios, y es lo que vamos a contemplar durante la prédica, para poder nosotros entender la necesidad del arrepentimiento, que fue hace 8 días la palabra que Dios nos regaló. Me fui a buscar en la versión NBI la palabra sabiduría y encontramos que, o encontré más bien, que figura o aparece 217 veces, 166 en el Antiguo Testamento y 51 en el Nuevo Testamento. Es decir, que para Dios es importante que tomemos en cuenta la sabiduría, porque 217 veces da pie para que nosotros podamos, al leer la palabra, complementar todo lo que Dios hoy nos va a decir, y quedamos con una tarea a partir de ahora. Y en la carta de Santiago, que es el que acabamos de leer, hay 4 versículos donde aparece la palabra sabiduría. Y en 3 de ellos, es decir, en 3 de esos 4, nos indica la gran diferencia que existe entre la sabiduría terrenal y la sabiduría que proviene del cielo. Es decir, la sabiduría que Dios nos da. La sabiduría de Dios no se obtiene al leer, al estudiar una buena cantidad de libros, o aprender reglas, o aprender normas para resolver problemas del área de la matemática, simples o complicados, o aprender reglas de los códigos legales,
o de cualquiera de las tendencias filosóficas o políticas. Santiago nos enseña que hay dos clases de sabiduría y hay una diferencia clara entre la terrenal y la que proviene del cielo. Y al hablarnos de esta nos dice, entonces los invito a Santiago 3:17. Santiago 3:17 dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Cada uno de estos atributos nos indican o nos llevan a la conclusión que ya mencioné anteriormente, pero que quiero ampliarla ahora. Santiago no está hablando de solo adquirir conocimiento, sino que se refiere a las capacidades, a las habilidades, a los talentos que Dios nos da para poder nosotros, junto con Él, tomar decisiones sabias, aun cuando estemos en medio de circunstancias difíciles, pero también en las circunstancias fáciles, porque Dios nos ofrece de su filosofía, de su sabiduría. Ser sabio, entonces, no significa que se saben muchas cosas. Tienen en el español por lo menos palabras similares, sabio, saber, pero no significa eso, como acabamos de leerlo. La sabiduría es llevar a la práctica lo que sabemos de tal manera que vamos a permitir que Dios transforme nuestra vida o la de otras personas a través de nosotros. Y es sabio hacerlo con Él, porque el manual de instrucciones principalmente para nuestra vida está o es la Biblia, está en su palabra. Y qué mejor que el autor, el creador de nosotros, que nos ha dejado en su palabra las instrucciones, es allí donde encontramos realmente esa sabiduría. Las personas que consideramos o que vemos o que nos dicen que son inteligentes, no necesariamente son sabios. O aquellas personas que tienen o sabemos que tienen una experiencia muy grande, muy amplia en una o algunas o varias áreas del saber. ¿O será que nosotros los que peinamos canas a veces decimos eso de nosotros mismos? ¿O pensamos eso de nosotros mismos? Pero hoy Dios quiere que nosotros nos quitemos vendas de los ojos, ser espiritual de nuestros oídos espirituales, para poder entender que aún como hijos de Dios, así ya peinemos canas, así ya hemos pasado de los 25, y aquellos jóvenes que pueden estarlo viendo ahora, entendamos que aunque tengamos títulos académicos, que aunque tengamos amplia experiencia en alguna profesión, universitaria o no universitaria, sino en la profesión, nosotros debemos reconocer que nos falta siempre la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque frente a la toma de decisiones, Dios nos ofrece que Él es el que nos da instrucciones, que Él es el que nos muestra el camino que debemos de seguir. Y en este año de poner en acción la visión, es bien importante que recordemos ese ofrecimiento de Dios. Cuando nosotros no lo hacemos a la manera de Dios, entonces estaríamos viviendo como si estuviéramos en oscuridad, decidiendo sin realmente conocer el camino de Dios, sin saber qué hacer y sin saber cómo hacerlo. Entonces, las decisiones debemos hacerlo siempre
a la luz de la palabra, porque Él es nuestro creador y Él en la palabra ha consignado su sabiduría. Y vamos a verlo más adelante, y es el Espíritu Santo el que nos revela, para que las acciones que nosotros vamos a llevar a cabo, las hagamos, las llevemos a la práctica, las llevemos a cabo con Dios y con su sabiduría. Como escuchamos en el versículo inicial, si reconocemos que nos falta la sabiduría, podemos pedírsela a Dios. Y como Él nos ama tal como somos, Él no nos desprecia y además es generoso, Él nos da con generosidad esa sabiduría. En otras palabras, la sabiduría divina, la sabiduría que proviene del cielo, la adquirimos cuando se la pedimos a Él. La recibimos y la ponemos en práctica, bajo sus enseñanzas, bajo sus instrucciones, bajo sus revelaciones. Es decir, que la adquisición es un proceso que se inicia cuando realmente nosotros reconocemos que nos hace falta la sabiduría de Dios. Las personas inteligentes pueden tener grandes ideas, pero las personas sabias son las que, además de tener grandes ideas, las ponen a trabajar, las llevan a la práctica bajo la dirección de Dios nuestro Creador. Podríamos entonces afirmar, o podemos afirmar, que la sabiduría de Dios es práctica, que nos ayuda a que las ideas que Él nos da, que Él siembra en nuestra mente, que siembra en nuestro corazón, no se queden en teoría o en algo que pudo haber sido y no fue, sino que al contrario, con la luz que nos da el Espíritu Santo a través de la palabra, que la lámpara a nuestros pies, podemos avanzar hasta verla hecha realidad, siendo útil para la humanidad y para nosotros también, pero principalmente para otras personas. En el versículo 1 de Corintios 1:24 encontramos algo importante. No se lo voy a mostrar porque quiero dejarle tarea para que usted lo busque. Se lo leo rápidamente. Pero dice, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es decir, que el Señor Jesucristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cuando somos conscientes de ello, podemos entonces entender, comprender, porque le creemos a Dios, podemos comprender que cuando todo lo cimentamos en el Señor Jesucristo, en la palabra, el proceso de crecimiento, el proceso de construcción o renovación llegará a dar el fruto esperado por Dios y ese fruto que ha sido sembrado en nuestro corazón. Y podemos entender entonces que los que peinamos canas, que los de años dorados y a los que van a llegar, porque es un ministerio al cual esperamos a todos, seremos lozanos, vigorosos y fructíferos. Sabemos entonces que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. No es con la sabiduría humana, no es solamente con el conocimiento, sino que requerimos de la sabiduría divina, de la sabiduría de Dios para poder crecer. Repite conmigo, la sabiduría no se trata de acumular conocimiento, sino en la sabiduría de Dios fijar nuestro cimiento para tener un integral crecimiento. Además de reconocer que nos falta su sabiduría, la sabiduría de Dios, y que debemos pedírselo, existe una condición adicional. Y esta la encontramos en el versículo que le sigue al que inicialmente leímos y escuchamos. Es decir, Santiago capítulo 1, versículo 6. Leamos la iglesia. Pero que pida con fe,
sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. La condición adicional al pedir es pedirle a Dios con fe, sin duda. En otras palabras, es que no es suficiente creer que Dios existe, sino creerle a Él, confiar en que Él nos cuida con todo amor y verdaderamente depender del Dios triuno, es decir, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y saber que Él escucha nuestra petición, no ponerlo en duda y tener la convicción que Él nos va a responder con certeza en el tiempo que Él sabe que la requerimos. Para poder tener la visión y la acción con la cual vamos a ponerla en práctica este 2021, necesitamos hacerlo con la fe en Dios, con la fe en Cristo, con la fe en el Espíritu Santo, confiando 100% en Él, con la convicción plena que Él es nuestro Creador y que son sus propósitos los que vamos a cumplir este año. También debemos tener claro que Dios no responde afirmativamente a aquellas peticiones que Él sabe que podría causarnos daños a nosotros o a otra persona, o aquellas peticiones que definitivamente van en contra de su naturaleza o su voluntad. Y como hemos recordado en nuestras oportunidades, si todavía no es el tiempo, necesitamos entender que estamos en proceso de capacitación por parte de Él a través de su palabra para poder ser mayordomos fieles de esa bendición que le estamos pidiendo y que va a ser en el tiempo apropiado. Cuanto más firme y sólida es nuestra fe, nuestras peticiones estarán en mayor armonía, en mayor concordancia con la voluntad de Dios. Y las podremos expresar con mayor detalle porque sabemos hacia dónde, con qué intencionalidad le estamos pidiendo. Y podemos hacerlo con la asertividad de estar de acuerdo con los propósitos de Dios para nuestra vida. Di conmigo, con fe y sin dudar, su sabiduría a Dios debo pedir, con la intención verdadera de sus propósitos cumplir, y haciendo su voluntad voy a vivir. Hoy tengo 3 puntos, cuyo título coincide con el título de la prédica, coincide con la primera parte de cada uno de estos puntos. El primer punto es sabiduría a través de la oración. Vamos al Salmo 119, versículo 169. ¿Lo leemos, iglesia? Que llegue mi clamor a tu presencia. Dame entendimiento, Señor, conforme a tu palabra. Le recuerdo, el Salmo 119 es el capítulo más largo que se encuentra en la Biblia. Y está compuesto de acrósticos de 8 en 8 palabras. Y se repite cada 8, arranca un acróstico nuevo. Pero principalmente está dedicado a la palabra de Dios. Espero que lo tomemos en cuenta cuando hagamos el devocional o cuando decidamos leer y meditar en la palabra de Dios. Pero volviendo al Salmo 119, versículo 169, le estamos diciendo que llegue a nosotros, que llegue a Dios el clamor de nosotros, pidiéndole entendimiento, pidiéndole sabiduría, porque hemos hemos concluido que nos hace falta. Y que sabemos que Él nos la da porque somos sus siervos, Él es nuestro Señor y nos lo da conforme a la palabra de Él.
¿Por qué? Porque cuando creemos que la palabra de Dios es la verdad y recibimos la enseñanza de esa verdad, que es la verdad verdadera, proveniente del Señor Jesucristo, que es la sabiduría y es el poder de Dios, y nos la da a través del Espíritu Santo, y esa verdad queda sembrada en nuestro corazón, en nuestro ser interior, en nuestra mente, renovándola y sacando de allí toda mentira que los enemigos han podido o han permitido que quede allí. Podemos entonces estar seguros que nuestra mente va llenándose de lo que hay en la mente de Cristo. Y esto es una bendición para nosotros gracias a la gracia de Dios y al privilegio que tenemos de ser salvos y pertenecer a la familia de Dios, porque somos sus hijos. Y lo que nosotros estamos recibiendo por nuestro espíritu, que proviene del Espíritu Santo, y que luego llega a nuestra mente, incluye la guía de Dios, su consejo oportuno, sus propósitos a corto, mediano y largo plazo, su visión, sus planes y sus caminos. Dios, que es omnisciente, es la fuente inagotable y precisa de todos los misterios para nuestra vida. Y la clave para todo entendimiento es lo que Dios nos da en el momento apropiado. ¿Por qué? Porque Él es el quien lo conoce todo. Entonces aparece la pregunta: ¿cómo podemos obtener todo esto que hemos escuchado? Y que aún en nuestra edad mayor, cuando pasamos los T5, entonces también tenemos ese anhelo de aprender a recibir de Dios. ¿Cómo fluye la sabiduría de la mente de Dios a nuestros pensamientos, que son pequeños y a veces, muchas veces distorsionados? Hay una forma, y el primer paso es la oración. En el mundo de la gracia, como lo hemos escuchado, todas las cosas llegan cuando le creemos a Dios y se lo pedimos. Debemos abandonar toda dependencia de lo que hemos hecho con nuestro esfuerzo, de lo que hemos nosotros adquirido por nuestro conocimiento, por nuestra sabiduría, a la manera nuestra, en nuestro tiempo, y al contrario, debemos creerle a Dios sin duda y pedírselo a Él y permitir que Él continúe moldeándonos, porque desde el día en que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, se inició nuestro proceso de transformación, de renovación, y nos está moldeando. ¿Para qué? Para que aprendamos a recibirle. Dios es generosísimo y nos ha ofrecido su salvación, nos ha otorgado el Espíritu Santo, nos equipa diariamente con su palabra, y lo que nos hace falta a nosotros es aprender a recibir diariamente sus bendiciones y, bajo la guía e instrucción, ser mayordomos fieles. Y se inicia, como ya lo escuchamos, cuando con humildad delante de Dios reconocemos nuestra deficiencia de sabiduría, y en oración y comunión le pedimos a Él su sabiduría. Más allá de buscar la guía de Dios, más allá de buscar su consejo, más allá de buscar su plan, debemos buscar su mente, porque es la manera como la guía, el consejo, el plan llega a nosotros, para que coincida plenamente con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se va integrando la mente, lo que Dios tiene en mente para nosotros, con nuestros pensamientos. Y de esa manera podemos pedirle todo esto con humildad y con amor a Él. Recordemos que Él es nuestro creador y nos hizo a su imagen y semejanza, y estamos siendo moldeados y transformados, pues nuestro ser
es su residencia y Él tiene derecho de habitar donde le plazca, es decir, cualquier parte de nuestro ser. Y no debemos tener lugares secretos para Él. Es decir, nada a nuestra manera, todo a la manera de Dios, pero sabemos que estamos en ese proceso. Di conmigo, amado Señor, con tus pensamientos llena mi mente. Te lo pido en amor y humildemente. Sigue transformándome integralmente para que tu sabiduría aplique sabiamente. Segundo punto, sabiduría a través de la meditación. Vamos al Salmo 119, versículo 148. En toda la noche no pego los ojos para meditar en tu promesa. Con firmeza debemos evitar que cuando escuchemos la palabra de Dios entre pasivamente por un oído y salga por el otro, sin dejar ningún rastro o transformación en nuestro ser. Cuando leamos la palabra de Dios, cuando la escuchemos, seamos conscientes de quién es quien nos está hablando. Siempre debemos en esos momentos estar tan interesados, tan enfocados, para que no se nos olvide a la hora siguiente o al día siguiente o aún una semana después. Pues cuando creemos que la sabiduría y el poder de Dios están en su palabra, en Jesús mismo, y que si en oración le hemos pedido su sabiduría, Dios ha diseñado su método de transformación que requiere de nuestra disposición y nuestra cooperación integral y total. Es decir, de todo nuestro espíritu, de toda nuestra alma, de todo nuestro cuerpo. Dios nos ha diseñado para que no seamos receptores pasivos de lo que nos infunde de su mente, en nuestra mente. Y que cuando escuchamos su palabra, necesitamos rumiarla, necesitamos meditarla para que se integre realmente con nuestros pensamientos. Y como mencionaba, para que saque aquellas cosas que no le agradan a Dios, que no están puestas por Dios y que tampoco nos sirve para cumplir con sus propósitos. Nosotros definitivamente debemos estar siempre anhelando aplicar la sabiduría de Dios y actuar como sabios moldeados por Dios y no quedarnos con solo contentarnos con ser conocedores de su palabra. Si solo nos quedamos en saber acerca de la voluntad de Dios que está contenida en su palabra y de sus caminos, pero no la rumiamos, no la meditamos, ni dejamos que se haga viva en nuestra vida, que se integre en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones, corremos el gran riesgo de considerar que nos estamos comportando espiritualmente en verdad, cuando realmente solamente nos quedamos en el comportamiento, sin haber renovado nuestro pensamiento, sin haber incorporado su sabiduría en todo nuestro ser. Entonces, para incorporar la verdad en nuestra vida después de la oración y de escuchar la palabra, debemos meditar en ella. Meditamos en la palabra, como mencioné anteriormente, y ustedes me han escuchado varias veces, cuando la rumiamos, cuando reflexionamos en ella, cuando pensamos y entendemos lo que Dios hace con ella, cuando reconocemos aquellos instantes, aquellos tiempos donde hemos debido aplicarla y haber evitado el fracaso, cuando nos imaginamos cómo aplicarla, cuando tenemos la visión de Dios para poder ver ese camino y poder aplicarla en las decisiones y en las acciones de este día o de ese día en la cual tenemos la revelación, de tal manera que sea a muy corto plazo. Recordemos que la palabra de Dios no está solamente para ser admirada y elogiada, sino para que la aprendamos
y la llevemos a la práctica, que la apliquemos en nuestra vida diaria, en nuestra relación con Dios, con nosotros y con los demás. Dios no nos da solo la palabra para hacernos más inteligentes, para hacernos que sabemos mucha Biblia. No, nos la da para cambiarnos, para transformarnos y conformarnos a su imagen de Dios vivo, porque Dios es real. Y sabemos que con la palabra nos nutre, nos afirma cuando nosotros nuestra vida la cimentamos profundamente en la palabra de Dios. Di conmigo, tu sabiduría me llega a través de la oración y mejor la asimilo mediante la meditación. Y con la rumiada me infundes nutrición para empoderarme al momento de su aplicación. Tercer y último punto por hoy. Sabiduría a través de la memoria. Salmo 119, versículo 11. ¿Lo leemos, iglesia? En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros hacemos las cosas sin consultarle a Dios, sin querer agradar a Dios, sin la intención de agradarlo, estamos pecando. Por esa razón, después de haberle pedido sabiduría a Dios, de haber escuchado su palabra, de haber meditado en ella, debemos anhelar contemplarla con más cuidado, con mayor frecuencia, con más efectividad en nuestra vida. Y esto nos lleva a lo que el salmista expresa, es decir, que debemos atesorarla en nuestro corazón. Debemos darle el valor de un tesoro valioso para nuestro diario vivir. Y para lo anterior, la manera correcta, la mejor manera es aprenderla de memoria, bien sea textualmente, literalmente, o la revelación que Dios nos da cuando decidimos aprenderla, memorizarla. Es la revelación que el Espíritu Santo nos da cuando la leemos con esa intención. Entonces, ese proceso es parte de lo que Dios quiere que nosotros podamos guardar en la mente. Entonces, Dios permite que asimilemos ese método en particular que Él ha escogido para cada uno de nosotros. Hay personas que tienen una memoria visual, hay otras que es textual, hay otras asociativas. Cualquiera de estos métodos podemos usarlo. El pastor Ariel, en una vida en la palabra, nos enseñó algunos de ellos. Entonces, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Como hemos escuchado, una forma efectiva de aprender es llevarla a la práctica lo más pronto posible. Sea cual sea el mecanismo, debemos utilizarlo en los tiempos no productivos de nuestro día, para que literalmente no perdamos el tiempo y más bien lo redimamos nutriéndonos y creciendo espiritualmente. El aporte de memorizar la palabra de Dios es que el ciclo de oración, meditación y memorizarla nos da mayor profundidad de transformación. Y cuando enfrentemos alguna situación, favorable o desfavorable, podemos entonces recurrir al Espíritu Santo porque Él nos hace recordar esa palabra adecuada para enfrentar esa situación. Por ejemplo, frente a una tentación, podemos refutarla con la misma sabiduría que el Señor Jesús lo hizo en el desierto, cuando Satanás lo tentó. O cuando Dios nos lleve a darle un consejo a una persona bajo alguna circunstancia que la hemos vivido y hemos aplicado la palabra, o no la hemos vivido y efectivamente Dios colocó en nuestro corazón, en nuestra memoria, ese punto para que la compartamos. En resumen, la sabiduría dada por Dios en su palabra
no será parte de nuestro equipaje, sino que será parte de nuestro ser integral. No la cargamos, sino que la vivimos. No la tenemos en la memoria, sino que es parte completa de nuestra vida diaria. Memorizar la palabra de Dios y la sabiduría contenida en ella debe ser un deleite para nosotros y el medio que Dios utiliza para guiarnos a conocer su voluntad y a cumplirla con todas las de la ley. Cuando realmente no lo hacemos por obligación, sino lo hacemos por amor a Dios y nos deleitamos en su palabra, nos deleitamos en Él y con Él, va a ser un camino más fácil para que podamos hacer las cosas a la manera de Dios. Di conmigo, tu palabra y tu sabiduría allí contenida para mí son un tesoro. Y al decidir memorizarla es un paso mío para decirte que te adoro y que todo lo que me das muy bien lo valoro, pues sé que vale más que plata y oro. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias, Señor Santo, por este tiempo que tú nos regalas. Gracias porque reconocemos una vez más que tú eres, Señor Santo, el que nos provee lo que requerimos en todo instante, Señor. Cuando somos conscientes, Dios, que algo nos falta, podemos recurrir a ti, que eres la fuente inagotable, la fuente verdadera de lo que necesitamos, Señor. Y hoy, Señor, nos ha recordado que necesitamos de tu sabiduría para poder llevar a cabo tu obra permanentemente, Señor. Gracias, Dios, te amamos y sabemos, Señor, que a partir de hoy, cuando meditemos en tu palabra, recibiremos tu sabiduría cuando te la hemos pedido. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahora quiero invitar a aquellas personas que han escuchado esta prédica, la palabra de Dios, y hoy tú quieres reconocer que al no tener a Jesús en tu corazón, necesitas de la sabiduría de Él y de la presencia de Él. Entonces, te invito para que tomen la actitud reverente delante del Señor y con humildad, de acuerdo con la palabra de Dios, cuando tú en tu corazón decides aceptar y creer que Jesús es el Hijo de Dios y lo confiesas con tu boca, entonces entras a formar parte de la familia de Dios y Jesús viene a morar en ti. Dilo conmigo en voz alta. Toma estas palabras como si fueran tuyas, nacidas de allí. Hazlo de verdad, verdad. Hazlo con sabiduría. Di conmigo, Señor Jesús, hoy yo decido abrir la puerta de mi corazón para recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida. Hoy creo plenamente que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que hace 2000 años viniste a la tierra, naciste de una virgen y en la cruz tú diste tu vida para rescatar la mía que se había perdido por causa de mis pecados. Pero también sé que hoy tú me limpias con tu sangre y me das el perdón de todos mis pecados. Por eso hoy me arrepiento de todos mis pecados, de todo el daño que yo haya causado y decido perdonar a todos aquellos que me han causado daño en cualquier área de mi vida. Gracias, Dios. A partir de ahora soy parte de tu familia. Soy tu hijo y tú eres mi padre. Soy una oveja de tu rebaño y tú eres mi pastor. Necesito de tu sabiduría, Señor Santo, a través de la oración, a través de la meditación, a través de lo que hoy tú me has enseñado. Gracias, Señor. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te invitamos para que entres a la página de nuestra iglesia, busques allí, soy nuevo, y por favor, escribe tus datos y alguien te va a llamar. Estamos para servirte. Bueno,
Ha sido un honor para mí hoy también ser portador de la palabra de Dios. Recordemos que todos los jueves nos estamos reuniendo porque Casarroca no para. Años Dorados no para. Dios te ama, nosotros también. Nos vemos en 8 días. Dios los bendiga grandemente. Hasta luego.